Bueno, en la reunión de trabajo que se está realizando respecto de los comités de cuenca y las formas de organización y la gestión de sistematizaciones hidráulicas, de protección de zonas urbanas, pero también tenemos que agregar la cuestión en áreas rurales que contempla la legislación y también forma parte de la realidad económica, social y productiva en el norte de bonaerense, donde se ubica el caso con el Comité de Cuenca y la cuenca del río Arrecifes. La fundamental diferenciación que tenemos que hacer en Argentina es que, como en otros lugares del mundo también ocurre, que los sistemas jurídicos y los sistemas naturales no necesariamente coinciden. Es decir, los sistemas naturales tenemos un diseño que obviamente abarca más de una jurisdicción por su diseño natural. O sea, es la naturaleza la autora de este diseño de limitaciones territoriales entre las cuencas. Por otro lado, Argentina, su sistema federal, organizado política administrativamente con provincias, tienen obviamente una configuración distinta. No coinciden los sistemas naturales con los sistemas jurídicos de gestión integral de cada una de estas cuencas. La base de este trabajo está vinculada a la realización de un Congreso Internacional en noviembre de 2014 de códigos de aguas y desafíos jurídicos para enfrentar la crisis del agua, que se desarrolló en Argentina y que tiene como objeto buscar en los sistemas normativos nacionales y provinciales aquellos ejes y herramientas técnicas, jurídicas y administrativas para una eficiente y eficaz gestión de las cuencas hidrológicas. Los sistemas, decíamos, naturales, es un sistema fundacional, conjunto interrelacionado de elementos bióticos y abióticos, y donde registran, en el caso de la Pampa Húmeda Argentina, zona núcleo norte de Buenos Aires, indudablemente la acción humana, de intervención humana, la acción antrópica, como técnicamente se denomina, relacionada con la producción de cultivos agrícolas extensivos con fines comerciales, que no solamente son en beneficio de los empresarios individuales, sino fundamentalmente de gran importancia como factores de recursos presupuestarios, impositivos y tributarios a nivel nacional, provincial y municipal. En otra página tenemos los sistemas jurídicos. Estos sistemas es una creación de la organización social, es decir, cuando se constituyen los estados, y en este caso en Argentina el sistema federal con provincias, obviamente, que tienen el conjunto de instituciones, principios y normas interrelacionadas que reglan las conductas humanas en sus relaciones entre sí, por ejemplo en un contrato, pero también las relaciones de la acción humana con el sistema natural en el que viven y en el que intervienen, en este caso con fines de producción agraria. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el agua en el sistema jurídico nacional son bienes del dominio público. Tanto en el Código Civil anterior como en el actual nuevo Código Civil y Comercial, el agua es considerado un bien de dominio público. En el nuevo código se incorporan algunas cuestiones que tienen que ver con armonizaciones con la Constitución Nacional sancionada en el año 94 respecto de la incorporación de los derechos de incidencia colectiva que las actividades antrópicas pueden desarrollar y también las normas de derecho administrativo y la sustentabilidad de los ecosistemas que son objetivos que están incorporados ya con rango de disposición constitucional. En la Constitución Nacional, en el artículo 124, el segundo párrafo, determina que el dominio originario corresponde a las provincias cuando se trata de recursos naturales existentes en su territorio. Este es uno de los pequeños y grandes problemas, podríamos decir, cuando se trata de articular pensamiento público y acción pública. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando hablamos de dominio originario, muchas veces en las provincias, cuando se trata de cuencas hidrológicas, que participan varias, no aciertan en la forma de organización y de intervención para hacer una eficiente y eficaz gestión de estas cuencas. Porque sin duda
lo que la doctrina jurídica empieza a alumbrar, la necesidad de que el dominio originario sí es de la provincia, pero las jurisdicciones, es decir, las pautas de ordenamiento básicas y mínimas o criterios técnicos a implementar, indudablemente tienen que tener un rango federal o nacional. El sistema jurídico y de la gestión de aguas tiene dos aspectos: es la gestión de la escasez, la regulación de los usos y prevención de la contaminación. Puede suceder en el sur de la provincia de Buenos Aires cuando se tratan de obras con regadíos de aguas superficiales, o también las que se usan más modernamente, la utilización de agua subterránea con fines de riego suplementario de cultivos agrícolas en el norte de Buenos Aires. Y el tema de la prevención de la contaminación, sean en este caso, que puede ocurrir en el caso de los riegos suplementarios de cultivos agrícolas a través de las perforaciones y de los pozos que deben ser adecuadamente realizados. Respecto de la gestión de excesos, ocasionados obviamente por las lluvias y las inundaciones recurrentes que transita en esta etapa del siglo XXI el norte de Buenos Aires y bueno, también la región pampeana húmeda en general, hacen y demandan la necesidad de sistematización hidráulica de obras a través de medidas estructurales y no estructurales. Jurídicamente, la cuenca se conceptúa como la región geográfica delimitada por las divisorias de aguas que discurren hacia el mar a través de una red de cauces secundarios que convergen en un cauce principal único y las endorreicas. Se llama cuencas endorreicas aquellas que no tienen salida al mar o a ríos de cuencas internacionales, como puede ser el caso de la cuenca del Plata. Esto es importante tener en cuenta porque la divisoria de aguas no se corresponde con las divisorias políticas administrativas de las jurisdicciones territoriales de tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como de las provincias en el resto del país. Los tipos de cuenca hidrológica son tres: cuencas internacionales, cuencas interjurisdiccionales y cuencas jurisdiccionales. Las internacionales son las de los ríos internacionales y hay reglas que fueron construyendo los estados en los foros internacionales. La más antigua, la de Helsinki, que habla de cómo se tienen que construir los acuerdos entre los estados que participan y comparten ríos internacionales, y las reglas de Seúl de 1986, que incorporó el factor de la contaminación de las aguas. Este tema de las reglas de Seúl jugaron un papel importante en el río Uruguay, en un conflicto de no hace mucho tiempo atrás respecto del vuelco de efluente para la producción de pasta papel en la vecina República Oriental del Uruguay. Tenemos que también con la Convención sobre los Derechos del Uso de las Aguas Internacionales, adoptada por la Conferencia de la Organización de Naciones Unidas. Las interjurisdiccionales, ya estamos hablando dentro de cada uno de los estados, que son las compartidas por varias provincias en el caso argentino, y también a veces transitan conflictos, inclusive en algún caso prolongado, como el caso del Atuel, que la provincia de Mendoza y La Pampa mantienen en conflicto. Estas regulaciones del uso de los cursos de aguas naturales de las provincias de aguas arriba, el caso de Mendoza, ha hecho que la provincia de La Pampa recurriera a los niveles de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por entender que les afectaba y les ocasionaba daño el uso de agua. Prácticamente cuando llega a La Pampa el curso del Atuel es prácticamente un cauce seco. Estas organizaciones necesariamente deben tener una constitución interprovincial. Para ello se recurre a los principios rectores de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y a través del Consejo Hídrico Federal, del que nos ocuparemos más adelante. En tercer término, el otro tipo de cuenca, el último, sería el jurisdiccional, que son cuencas internas que en cada provincia se desarrolla y que está gobernada por un sistema jurídico de leyes, códigos y autoridades de aguas provinciales. De todas maneras, ya tenemos como antecedente que hay un dilema jurídico para la gestión de cuencas hidrológicas que
reconoce una fuente del sistema de organización político-administrativa territorial argentino. El nuevo artículo 41 distribuye la competencia entre nación y provincias diciendo de que, bueno, corresponde a la nación el dictado de las leyes de presupuestos mínimos y a las provincias las necesarias para complementarlas. Sobre este tema no ha habido acuerdo federal básico y necesario para progresar en una eficiente, vamos a decir, una eficiente forma de operar el tema de cuencas eficazmente. La Ley Nacional 25688 estableció el régimen de gestión ambiental de las aguas y consideró como presupuesto mínimo lo que es la organización de cuenca. El concepto surge del artículo 6 de presupuesto mínimo que fue aprobado o sancionado en el año 2002 por ley 25675. Es decir, pasaron bastantes años antes de que, después de sancionada la Constitución Nacional, lo que se llamó presupuestos mínimos en el artículo 41 fuera conceptualmente identificado a través de esta ley. La ley 25.688, el régimen de gestión ambiental de agua, a la fecha está sin reglamentar integralmente, que es esto una gran dificultad. Esto motivó en algunas acciones, como por ejemplo la del Defensor del Pueblo de la Nación, que se expidió a través de la resolución 39 del 2007, solicitando al Ejecutivo la reglamentación de esta ley de presupuestos mínimos para la gestión ambiental de aguas. No tenemos reglamentado la ley ambiental nacional de aguas, o la ley o el régimen de aguas, pero sí tenemos principios rectores de política hídrica que esta ley fue generando. Entre ellas, y con relación a cuencas hidrológicas específicamente, podemos citar articulación de la gestión hídrica con la gestión territorial, impactos por exceso de escasez de agua, uso equitativo del agua, responsabilidad indelegable del Estado en este campo, gestión descentralizada y participativa de lo que es la gestión del agua, unidad de planificación y gestión. Esta unidad de planificación y gestión estaría dado por el ámbito natural que cada cuenca hidrográfica observa, y las acciones estructurales y medidas no estructurales que conceptualmente desarrollamos a continuación. También podemos decir como principios rectores, se citan las aguas interjurisdiccionales, la prevención de conflictos, las organizaciones de cuenca, organizaciones de usuarios y beneficiarios, financiamiento de infraestructura hídrica, un factor clave, financiamiento de medidas no estructurales, también un factor clave, y la actualización legal y administrativa con un sistema integrado de información hídrica. Todas estas cuestiones forman parte de los que se denominan principios rectores de la política hídrica nacional. No podemos dejar de mencionar que vigente y en Argentina tenemos el Plan Federal de Control de Inundaciones que fue anunciado, difundido a partir del 2003. Han pasado indudablemente una punta de año, casi 12, 13 años, sin que estos 6 ejes que el Plan Federal de Control de Inundaciones promovió haya comenzado a revertirse. El primero de estos puntos es disminuir la frecuencia de inundaciones. Obviamente no es operar sobre la naturaleza, sino de tomar las medidas estructurales y no estructurales para mitigarlas o evitarlas. Segundo, realizar un manejo equilibrado de los excedentes hídricos. Tercero, prevenir eventuales desbordes. Cuarto, proteger la infraestructura vial, un tema no siempre considerado cuando se trata de ordenamiento hídrico de cuencas, ya que las infraestructuras viales a veces operan como una suerte de obstáculos al curso de drenaje natural o normal de las aguas a los cauces naturales, ya sean secundarios o principales. El quinto, resguardar los centros urbanos a través de algunas medidas estructurales y también no estructurales. Y por último, la recuperación de tierras productivas. Recuperar y conservar o proteger las tierras productivas. El factor
tierras productivas es central desde una perspectiva donde hoy no podemos ignorar de que el producto agrario básico que sale de las zonas de la pampa húmeda, como donde está ubicada la cuenca hídrica del río Arrecifes, son centrales en el aporte de recursos tributarios para atender los servicios del Estado en salud, seguridad, educación, justicia. De tal manera que este es un objetivo estratégico que no solamente beneficia al empresario individual, el agricultor, sino también al Estado, tanto provincial, nacional como municipal. Son muchos los estudios y análisis que se han realizado. El que tenemos más reciente, que nos permitimos compartir, es el que desarrolló, coordinó el ingeniero Daniel Bachiega del Instituto Nacional del Agua, con relaciones a acciones para la gestión de cuencas aplicadas, en este caso, a la cuenca hídrica del río Arrecifes. A las dos medidas que propone, las desdobla en estructurales y no estructurales. En las estructurales y aplicadas a la realidad de la cuenca hídrica del río Arrecifes, menciona sobre todo obras de regulación con presas de baja altura y de mayor altura que operarían ante excedentes hídricos importantes como de retención de aguas hasta que luego se vayan drenando en forma paulatina y no generen daños sobre todo cascos urbanos y también a las tierras productivas aledañas. Estas cuestiones y este concepto tienen un larguísimo proceso que podemos plantear como iniciado en el año 1884 a través de los trabajos de Florentino Ameghino, que ya hacía mención al tema de este trabajo de regulación en el caso de la pampa húmeda y bueno, especialmente también aplicable a la cuenca del Arrecifes. También tenemos obras que incrementan la capacidad de conducción, es decir, la capacidad de estos cursos naturales para evacuar, drenar en forma más o menos rápida cuando se producen intensas lluvias concentradas en el tiempo. Esto implica actividades como el perfilado de los fondos y ampliación de las secciones de los cursos naturales y también de los canales hidráulicos que desarrolla la provincia de Buenos Aires y también los municipios con autorización de la provincia, terraplenes longitudinales de defensa para control. Podemos citar el caso de Pergamino, el arroyo Pergamino cuando pasa por la ciudad. La remoción de obstrucciones, un tema muy polémico que no se discute del todo, se le tiene algo de temor, porque estamos hablando de puentes, de obras que tienen un valor histórico importantísimo, en el caso del río Rojas, Alto Arrecifes, las famosas esclusas, que por allí ha sido considerado desde el punto de vista hidráulico como un obstáculo para que detiene un drenaje normal. Esto es un tema abierto, obviamente, a debate público. Y también el caso de la capacidad de paso de los puentes. En este punto debemos decir que dos tipos de puentes cruzan los cursos naturales de la cuenca del río Arrecifes y están los de los ferrocarriles, que curiosamente los ferrocarriles generalmente tienen mayor alto y amplitud, que fueron diseñados hace más de 100 años. Indudablemente nos están dando nota que al momento del diseño los ingenieros que trabajaron en la construcción de esos puentes estaban considerando caudales que en aquellas épocas eran normales, lo que nos está diciendo de que hubo indudablemente periodos de grandes lluvias y grandes caudales de agua en los cursos naturales de la cuenca del río Arrecifes. El otro tipo de puentes es los puentes carreteros, ahí donde también se ven más dificultades. Los puentes carreteros son más nuevos en el tiempo y son generalmente más bajos y más estrechos respecto de los cursos o de las distancias de los márgenes de los cursos de agua. Hablábamos de las medidas de protección estructurales y no estructurales. Una que no siempre se le da la importancia y la trascendencia y la dedicación, porque está comprometida fuertemente la acción pública, en este caso, son las no estructurales. Hay algunas de ellas que surgen de los mismos códigos de agua, que es el caso de la delimitación de áreas de riesgo, desarrollo de sistemas de alerta temprana, desarrollo de planes de contingencia,
que son acciones para manejarse en un periodo crítico de inundaciones. Pero hay otras tres que son tal vez tan o más importantes. Es la adecuación de la legislación y normativa vigente para hacerla operativa, es decir, para que no quede entrabada por frenos de jurisdicciones o frenos de recursos, que los recursos pueden ser de la provincia o del Estado Nacional, y esto es una cuestión abierta, todavía no resuelta. El otro punto también, el desarrollo de mecanismos de coordinación interjurisdiccional y que está vinculado al tema de adecuación de la legislación y normativa vigente, porque hay federalmente tres organismos: el Consejo Federal del Medio Ambiente, que reúne a todos los titulares de las áreas medioambientales de las provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Consejo Federal Agropecuario, integrado por los ministros de Agricultura y de Producción de Nación y de las provincias; y también tenemos el Consejo Hídrico Federal, constituido por las autoridades de agua de cada una de las jurisdicciones provinciales y nacionales. La labor de estos consejos federales es de pobre a inexistente, y también hay una discusión sobre los recursos. El otro punto, no menos importante, para que sea realmente eficiente cualquier acción pública y privada orientada al ordenamiento de la gestión de las cuencas, es la promoción de la participación ciudadana y la capacitación. Esto nos dará como resultado, sin duda, una mayor eficiencia para manejarnos en periodos de excesos de lluvias, como nos toca compartir, por lo menos según algunos indicadores de organizaciones internacionales, en estos 25 años de fase húmeda por la que transita nuestra región. De tal manera que hoy tenemos que sí señalar como factores centrales e imprescindibles la adopción de medidas no estructurales que ya señalamos: adecuación operativa de la legislación y normativa vigente, desarrollo de mecanismos de coordinación interjurisdiccional y promoción de la participación ciudadana y capacitación. Más en la provincia de Buenos Aires, las cuencas hidrográficas son 20, y esto está distribuido y compartido con otras provincias. Tenemos una vertiente del Océano Atlántico, de la Cuenca del Plata y del río Paraná, o sea, de ríos internacionales y de zonas de mar. En la provincia de Buenos Aires, los instrumentos jurídicos que tenemos básicos es el Código de Aguas, sancionado en el año 1999, reglamentado por el decreto 3511 del 2007. Este Código de Aguas tiene una importante cantidad de disposiciones que están más ubicadas a ver, a que a determinar aranceles, derechos, cánones, procedimientos, multas, configurado que todo el tema de ordenamiento hídrico de cuencas está más orientado a un beneficio particular de vamos a decir, de los inmuebles rurales o urbanos, cuando indudablemente en el caso de los inmuebles rurales, la actividad que despliegan estos inmuebles generan beneficios no solamente privados, sino también beneficios públicos a través del sistema tributario que ya indicamos y que obviamente es cada vez más importante. También tenemos un régimen general de materia hidráulica que data del año 1983 por ley 10.106, con modificaciones obviamente que se fueron produciendo a esta ley, y donde se creó el Fondo Hídrico Provincial. Este Fondo Hídrico Provincial se mencionan como recursos un sinnúmero de factores, pero son discrecionales, donde un poco deja al gobierno que le toque en su punto actuar el asignar presupuestariamente partidas, pero no son partidas de uso discrecional, o sea, no hay certeza y afectación específica de recursos. Sí existió una afectación de recursos muy importantes por la ley 13.010 respecto del impuesto inmobiliario rural, en un marco de lo que se llamó coparticipación con los municipios en la gestión tributaria, de descentralización tributaria provincial. En la 13.010 se dispuso que el 50% de lo recaudado de impuesto inmobiliario rural, la provincia debía
dirigirlo a atender el mantenimiento vial y las obras hidráulicas. Este objetivo, en el año 2006, por ley 13.450, dictada o promulgada en la última parte de la gestión del ex gobernador Felipe Solá, derogó esta afectación y dispuso que el 65% del impuesto inmobiliario rural recaudado se dirigirá a los fines que el Estado provincial disponga, o sea, sin afectación y de uso discrecional. Esto es un factor clave de desfinanciación de recursos para orientarlos a la acción pública que las mismas leyes provinciales disponen. En la provincia de Buenos Aires, después del Código de Aguas, se organizó la Autoridad del Agua, dependiendo esta del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. La Autoridad del Agua tiene una presidencia, un directorio, pero lo más importante que tiene es un consejo consultivo multisectorial entre los cuales comparten y participan representantes de las organizaciones agropecuarias. Esta Autoridad del Agua tiene 3 direcciones centrales: Dirección de Uso y Aprovechamiento del Recurso, la Administración, Finanzas y Recursos Humanos, y de Planificación y Control y Preservación de los Recursos Hídricos. Además, tiene una unidad de auditoría interna. La ley de agua, el Código de Agua, también establece un comités de cuenca y consorcios. Entre los objetivos mínimos de estos comités de cuenca es fijar las pautas para la preparación y ejecución de un programa de desarrollo integrado de la cuenca o región y atender su marcha. Considerar y analizar los programas y proyectos a ejecutar por organismos dentro del área. Evaluar iniciativas de estudio de preinversión e inversión y de acción orientadas al desarrollo del área que plantee cualquier organismo de la cuenca o región. Aprobar y proponer al Ejecutivo el presupuesto necesario para el cumplimiento de sus funciones. Analizar y gestionar el financiamiento de acciones dedicadas al estudio, preinversión, inversión de acciones para desarrollar el tema de ordenamiento hídrico, por ejemplo. Y finalmente evaluar anualmente la marcha de los programas. Un detalle distintivo lo vemos en la disposición del Código de Aguas bonaerense en cuanto a integración de los comités de cuenca. El comité de cuenca está integrado por representantes de cada municipio de la cuenca, pero además dispone el Código de Aguas en su 124 que tendrá que tener un representante de cada organismo o sector administrativo público o privado que ejerza funciones relativas al agua, un representante de cada organismo nacional o interjurisdiccional que ejerza funciones relativas al agua también, un representante de cada consorcio que desarrolle actividad dentro de la cuenca o región hídrica. Puede ser el consorcio que hablábamos en el sur, sobre todo de aguas para riego, pero también aquellos consorcios que se construyen a veces ocasionalmente para limpieza, perfilamiento de sistemas hidráulicos de canales primarios y secundarios en zonas anegables o que son sensibles ante excesos de agua, sobre todo en el norte de Buenos Aires. Y por último, y muy centralmente, la necesidad de que los comités de cuenca participen y tengan participación representantes de los productores agropecuarios, la industria, el comercio y demás sectores económicos y sociales que desarrollan actividades en la cuenca y propuestas por las instituciones de la región. El Comité de la Cuenca Hídrica del Río Arrecife fue creado en 2001 por resolución 8. Un proceso prolongado de casi 11 años llevó a cabo los partidos de Colón, Rojas, General Arenales, Junín, Chacabuco, Salto, Pergamino, Arrecifes, Capitán Sarmiento, San Pedro y Varadero, que tuvo como final la homologación del estatuto por parte de la Autoridad del Agua del Comité de Cuenca del Río Arrecife, que se adoptó por resolución 373 de 2012. La cuenca del Río Arrecifes, indudablemente, es una cuenca interjurisdiccional. Así surge de los antecedentes del Ministerio de Planificación Federal, de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, que nos indican que él lleva el número 35 y que comparte la cuenca junto a la provincia de Buenos Aires y la de Santa Fe en el área del departamento General López y departamento Constitución.
Es aquí donde nos encontramos ya con un primer tema, que es que esta cuenca que se le da a la organización del Comité de Cuenca un carácter cerradamente jurisdiccional, en realidad estamos trabajando sobre una cuenca interjurisdiccional. Es imposible hacer inventario de aguas, es imposible diseñar una sistematización hidráulica sin contemplar que aguas arriba en el departamento General López y departamento Constitución hay a veces obras hidráulicas autorizadas por, obviamente, legítimamente por la provincia de Santa Fe, pero que deberían ser conocidas e integradas por la provincia de Buenos Aires como las receptoras de aguas abajo de aquellas obras hidráulicas. En una caracterización crítica, la cuenca hídrica del río Arrecife no es, como decíamos, no es abordada como cuenca interjurisdiccional. Debe hacerse, indudablemente, exigirse de que se la caracterice tal como lo dispone la cuenca número 35. No comprende parte del territorio de la provincia de Santa Fe la cuenca, y esto es un problema. Otro punto crítico que debemos expresar es que no está institucionalmente la cuenca hídrica del río Arrecife integrada en el Plan Hidráulico Provincial, el decreto 3735 del 2007. Solamente hay mención a algunas obras en particulares sobre desagües pluviales en algún punto de ciudades de la cuenca, pero no tomada la cuenca hídrica como integral, como un total o como una acción pública integral. La tercera cuestión crítica que señalamos es que no está constituida a nivel del Comité de Cuenca Hídrica del Río Arrecife la comisión asesora con participación de los productores agropecuarios, como lo dispone el estatuto del comité y también lo dispone el Código de Aguas bonaerense. Sin duda, la cuenca del río Arrecife tiene una red hidrográfica con un curso principal y cursos secundarios que en su configuración solamente existe un partido, que es el de Rojas, que está totalmente integrado en la cuenca, y los restantes partidos tienen una participación territorial menor o parcial. Tiene 17 subcuencas producidas por lo que son cauces de arroyos, también alimentados por sistemas hidráulicos de canales primarios y secundarios, que confluyen todos al curso principal de lo que es el río de los Arrecifes. La cuenca del río Arrecife se encuentra instalada dentro de la pampa húmeda, zona núcleo agrícola, en la llamada subregión pampa ondulada, pero que sí tiene interfluvios planos que son particularmente sensibles ante épocas de excesos de lluvias. Una cuestión no menor que habíamos abordado, el tema de la red caminera. Este trabajo de relevamiento que nos ha permitido conocer con mayor detalle el estudio integral del ingeniero Daniel Bachiega del Instituto Nacional del Agua, nos revela que la cuestión del ordenamiento hídrico y sistematización, en el caso de gestión de aguas en inundaciones, no puede dejar de contemplarse las redes camineras, tanto la red vial municipal como la secundaria provincial y la primaria de rutas nacionales y provinciales asfaltadas. Esta razón es muy, pero muy sencilla. Es a veces esta distribución y obras viales no hechas por ingenieros viales, pero que a veces adolecen de fallas en la visión de la ingeniería hidráulica y aún de la ingeniería agronómica, que genera obstáculos y a veces las cuestiones a veces de mejorar empeoran. La necesariedad de que el Comité de Cuenca en su configuración y especialmente la comisión asesora tenga el aporte de ingenieros civiles en camino, ingenieros hidráulicos, ingenieros agrónomos, es central para un abordaje más integral y sistémico del ordenamiento hídrico de la cuenca del río Arrecife. Sin duda, desde el punto de vista institucional, las barreras operativas para una estrategia integral está construida sobre al menos 5 ejes, que pueden ser algunos más y algunos de estos a lo mejor con algunos matices. Transitamos una dificultad clara de acuerdo sobre leyes de presupuestos mínimos. No hay acuerdo entre el Estado Nacional y las provincias. El caso de la Ley del Régimen General de Aguas es un ejemplo, una ley sancionada en el 2003, pero que no ha sido aún en el 2015 reglamentada integralmente.
El otro eje, el segundo eje, débil enfoque integral de los suelos agrarios y las aguas. O sea, se toma a veces como referencia solamente zonas urbanas, que es importante. Obviamente, la importancia de los bienes y las personas es sustantiva, pero también la situación de los suelos agrarios no es menos despreciable, teniendo en cuenta, tal como ya lo hemos sostenido, de que estos suelos agrarios proveen no solamente recursos particulares, es centralmente recursos, vamos a decir, recursos públicos que van a distintos fines del Estado. Aquí es donde se advierte una falla grave del concierto federal y sus distintas organizaciones que han sido creadas en los últimos 20 años. El Consejo Federal del Medio Ambiente, el Consejo Federal Agropecuario y el Consejo Hídrico Federal. Deberían tener mayor coordinación entre ellos, y esto es una medida estructural bien clara que está en falla y ausente, y es un deber público remediarla. Tercer punto, débil estructuración institucional de acuerdos, convenios y tratados interprovinciales para gestión de las cuencas interjurisdiccionales. Acá tenemos que, en el caso del Comité de la Cuenca del Río Recife, plantar desde el sector privado, en este caso, la demanda al sector público de que esta cuenca sea tratada como una cuenca interjurisdiccional, como la naturaleza lo ha resuelto. Cuarto, baja a nula participación institucional de usuarios beneficiarios en el ordenamiento territorial y gestión de cuencas. Muchas de estas participaciones están desplegadas en muchos textos normativos, pero en la realidad concreta y cuando se actúa, cuando se opera, están ausentes. Y por último, la baja incidencia federal de las provincias, y esto es un capítulo sensiblemente grave, en las decisiones de distribución del Fondo Hídrico Nacional. Este Fondo Hídrico Nacional que fue constituido y debería tener un coeficiente de coparticipación federal concertado entre nación y provincia para aplicarla a cada cuenca hídrica, sea jurisdiccional o interjurisdiccional del territorio nacional. La estructura de financiamiento es clave. Ha habido múltiples legislaciones, una de las que me permito citar como precedente, la 20.946 del año 1974, que se creó el Fondo de Estudio de Obras, Irrigación y Drenaje. El objetivo claro era el de sumar, ampliar y preservar las zonas de tierras de uso agrícola. Estamos hablando de 1974. Luego tenemos en el año 2001 se sanciona un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, el 1381, en el marco de la Ley de Emergencia del Estado, en la que se creó una tasa en pesos de 5 sobre naftas para financiar un fondo para asistir a lo que sería la regulación de obras hidráulicas y de sistemas viales en zonas rurales. El 508 se dedica más al tema de las cuestiones viales, y recién en el 2006, por ley 26.181, esta tasa creada por decreto de 1381 se convierte en un impuesto. La tasa de 5 pesos pasó a ser el 5% sobre las naftas y sobre el gas natural comprimido. Es decir, cada vez que nos paramos frente a un surtidor y cargamos combustible, nafta en este caso, o GNC, hay un 5% de lo que abonamos que va a este fondo de infraestructura hídrica que debería ser coparticipado a cada una de las provincias y estas a cada una de las cuencas, sean jurisdiccionales o interjurisdiccionales. Por fin, en el año 2009, cuando se configura finalmente el Consejo Hídrico Federal, y donde obviamente tiene lugar el acta constitutiva y carta orgánica, donde se hace expresa mención en este acuerdo federal del régimen de coparticipación hídrica que lo consagra en el artículo 3, inciso G, de la Carta Orgánica del Consejo Hídrico Federal. La Unidad de Coordinación de Fideicomiso de Infraestructura, a través de la versión en PDF de esta presentación, puede ustedes revisar. Hay una prestación de recursos, alrededor de 16.000 millones de pesos se fueron acumulando, las aplicaciones del fondo, o sea, dónde fueron, los beneficiarios, o sea, y los informes de consumo de naftas y GNC que le dan base a este 5% del recurso público que va al fideicomiso para el tema hídrico nacional y provincial.
como apuntes finales para una eficiente gestión de aguas y suelos, no podemos dejar de reafirmar e insistir. Las aguas y los suelos agrarios cumplen una función social de relevancia estratégica mediante el pago, mediante el aporte de recursos tributarios en el proceso de producción y en la exportación. Para tener una idea, a septiembre del 2015, según indicador de la Fundación Argentina para el Desarrollo Agropecuario, estamos en 93,5% de participación del Estado en la renta agrícola. Es decir, en sentido más gráfico, de cada 100 kilos de producto agrícola de grano, soja o maíz, el promedio, 93 kilos quedan en concepto de impuestos nacionales, provinciales y municipales. De allí viene la importancia de que acá, cuando hablamos de obras, de servicios, de ordenamiento hídrico, no estamos solamente hablando del beneficio particular del propietario de inmueble rural o del productor rural. Estamos hablando de beneficio a todo el Estado nacional y provincial y municipal. La gestión sustentable de la escasez es central para planificar también usos con la participación real e institucional de usuarios y beneficiarios, es decir, la necesidad de la participación es clave. El tema de excesos es una cuestión de inundaciones y es necesario abordarlas y enfrentarlas con obras estructurales y medidas no estructurales con participación real e institucional de beneficiarios, usuarios, destinatarios, pero también es cierto que hay que hacerlo desde un enfoque multidisciplinario, desde la ingeniería hidráulica, desde la ingeniería civil y desde la ingeniería agronómica. Sin ello, solamente serán soluciones parciales y serán parches a una situación que pueda agudizarse en el tiempo. Por último, tenemos que sí señalar y enfatizar las cuencas hidrológicas e hidrogeológicas, aquellas que son las famosas aguas subterráneas, deben ser técnica, económica y jurídicamente unidades públicas de gestión integral. Y cuando decimos unidades públicas de gestión integral, estamos hablando de asignación de recursos afectados, que en este caso los comités de cuenca, con la participación de la acción privada, puedan orientar presupuestariamente estudios, inversiones, obras y desarrollarlas en cada una de sus cuencas. Respecto de la acción de las organizaciones de producción agropecuaria, en el caso de la Asociación de Productores Agropecuarios de Salto, también la de la Asociación de Productores Agropecuarios de Arrecife, que compartimos esta reunión, es la creación de una comisión de aguas y suelo con representantes de las asociaciones rurales CARVAP a nivel a nivel de la cuenca, en este caso del río Arrecifes. Es decir, empezar a tomar contacto entre las rurales, porque las problemáticas en cada uno de los distritos, aguas arriba o aguas abajo, o en el curso superior, medio e inferior, tienen a lo mejor distintas visiones. Y esto es necesario que los productores se junten para armonizarlas. En segundo eje que me permito compartir como sometido a discusión es impulsar la creación de una comisión de interorganizaciones agropecuarias a nivel de cada cuenca, en este caso la cuenca del río Arrecife, con participación de la Federación Agraria Argentina, CONINAGRO y Sociedad Rural Argentina, más allá de CARVAP, que es las organizaciones que hasta el momento han mostrado mayor vocación, interés e inquietud respecto del tema de ordenamiento hídrico de las cuencas, de la cuenca del río Arrecifes. Tercer punto, exigir institucionalmente, puede ser al Comité de Cuenca o a la Autoridad del Agua Provincial, la constitución de la Comisión Asesora del Comité de Cuenca del río Arrecifes en cumplimiento del Estatuto y del Código de Aguas, con la incorporación de la cuenca como interjurisdiccional. Esto es una gestión que debe ser impulsada desde el Comité de Cuenca junto a la Autoridad del Agua Provincial ante la Autoridad Nacional del Agua. En cuarto punto, exigir la integración de la Comisión Asesora con representantes de las organizaciones agropecuarias, de la Zona de Dirección Hidráulica, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, a través de las áreas de agroecología o agrohidrología, sistema de información geográfica, es decir, aportes que hacen a un mejor abordaje y desarrollo y estudio de soluciones. También integración del representante regional del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia, de la zona de dirección de vialidad,
que se encarga de las cuestiones de los caminos rurales, primarios, secundarios y terciarios. Señores, muchas gracias, espero que sea nada más esto un aporte más a buscar acciones privadas en conjunto con las acciones públicas para resolver problemas.